Dios les bendiga a todos y todas. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios los guíe y los ayude a alcanzar aquello para lo cual fuimos llamados. Esto es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el Señor y bendita sea su gracia y bendita sea su gloria. Bendito todo sea Él. Porque Él es digno y para siempre es su misericordia. Dios les bendiga a todos, teniendo la certeza siempre de aquel que dijo, no te dejaré ni desampararé, siempre está con nosotros. Bien, vamos a iniciar el compartir de esta escritura, de la escritura, el contenido guardado en la palabra de Dios, promesas que están allí para nosotros y esperanza que está allí para nosotros. Porque esto es bueno y agradable delante del Señor, compartir de gracia lo que hemos recibido de gracia. Bien, les habla como siempre su hermano y amigo Reyes Catalino Ramírez Peña, ministro de Jesucristo y santificado por Dios para anunciar su verdad revelada. Esto es el Evangelio. Dios les bendiga y bienvenidos a este su canal que administra la Iglesia Apostólica Vida Integral, canal de vida, de esperanza, de luz y de bienestar integral. Gloria a nuestro Señor Jesucristo en todo, por todo, porque Él es quien sustenta y da vida y aliento a todas las cosas. El tema de hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, lo he titulado Lumbreras encendidas por Dios. Lumbreras encendidas por Dios. Bendito el Señor Jesús. Vamos a compartir estas escrituras en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, vamos a leer por favor Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 14 y 16. Este es un pasaje también conocido por los lectores bíblicos, muy conocido diría yo. Mateo 5, inmediatamente el que es entendido y lector asiduo de las Escrituras, se trasladará o vendrá a su mente el sermón del monte. Y en efecto, allí está situado el sermón del monte, Mateo capítulo 5. Nosotros vamos a leer hoy Mateo capítulo 5, versículos 14, 15 y 16. 14, 15 y 16. Aquí lo tengo anotado en mi libreta de apuntes. Vamos a leer la palabra de Dios. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra luz. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bendito el Señor Jesús. Un gran contenido tiene este pasaje. Es
es una revelación plena de la gracia manifestada en el hombre. Y vamos a ver. Ok. Bien, Jesús en este pasaje del Sermón del Monte, que hace alusión al sermón allá del Sinaí, el cual daba hijos para muerte. El Sermón del Monte da hijos para vida. Pues la ley es muerte, mas la gracia es vida, en Cristo Jesús y por Cristo Jesús. Bien, Jesús toma algo muy conocido por sus escuchas. Era algo muy conocido porque correspondía al vivir diario, al tratar diario de las cosas. Es normal que amanezca, el día transcurra y anochezca. Cuando anochece, las familias encendían lámparas, pues no existía energía eléctrica en los tiempos de Jesús. Aún no se había dado este fantástico descubrimiento, el hombre no había ahondado en este tipo de cosas. Así, la lámpara constituía un medio eficaz para disipar las tinieblas. Si nosotros analizamos las casas de la época de Jesús, su estructura, su construcción, más que todo su construcción, levantamiento de paredes y techos, su construcción estaba supeditada a una puerta de salida, no tenía puerta de patio, una puerta de salida es hacia las veces de ambas puertas que conocemos hoy día, puerta de calle, puerta de patio. Solo tenía una puerta y tenía una ventana pequeña, muy alta por cierto. Por factores climáticos y fenómenos que se daban en el desierto, la ventana estaba alta y solo había una puerta de acceso y de salida, de entrada y de salida. Cuando anochecía, esta casa, al solo tener una puerta y una ventana, quedaba sumida en la oscuridad total. Y según escritores, no lo he comprobado, no he ido al desierto. Me atengo a lo que dicen los escritores. Según los escritores, en el desierto, la oscuridad es tan densa que usted no puede ver una persona a 1 metro de distancia. Y muchas veces ni la palma de su mano. Así describen esos escritores la densidad, la oscuridad tan penetrante, tan concentrada, que despertaba temor. Y a su vez era aprovechada por los delincuentes. Bueno, por un delincuente no vamos a tratar. Jesús, que es un experto en las figuras, emplea este símil, esta metáfora, para indicar lo que hacía su luz en el hombre. Ahora, hay 2 verbos que es importante analizar dentro del texto leído. Es decir, Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Hay 2 verbos que es importante prestarle atención, pues de ellos se deriva lo que Jesús quiere enseñarle a aquellos hombres de su época, mujeres y adolescentes y niños, había de todo.
Y los dos verbos son porque nadie enciende. Es decir, el primer verbo es encender. El verbo encender indica que acción y efecto de. Acción y efecto de. Nótese, acción y efecto de. Lo cual indica que alguien debe obligatoriamente operar, actuar para que esa lumbrera surja a la luz. Si alguien no opera, no actúa para que esa lumbrera surja a la luz, no va a pasar absolutamente nada. La oscuridad seguirá reinando. Jesús inteligentemente emplea el verbo encender para indicar de que tendría esa lámpara apagada que alguien encenderla. Obligatoriamente la lámpara necesita el actuar de otro porque en sí misma, ella a sí misma no puede encenderse, en sí misma no puede emitir luz, en sí misma no puede romper las tinieblas. Jesús, si nosotros leemos todo el pasaje, los 3 versículos, notaremos que en el último versículo está la clave que lo trataremos después. Así, tenemos por cierto y de manera indubitable que es de obligatoriedad que alguien actúe, opere para poder encenderla, para que la lámpara pueda emitir luz. Está el verbo, el otro verbo es el verbo poner, que es también acción y efecto de, ar, er, ir, verbos en infinitivo, no están conjugados. Esta acción y efecto de colocar algo sobre una mesa, de colocar algo sobre una silla, de colocar algo, requiere también la acción de alguien. La persona que actúa para que se encienda la lámpara y emita luz, debe hacer uso de una inteligencia tal, que la inteligencia tal le permita tener precisión donde debe ir la luz para que sea efectiva y eficaz. Si la persona que enciende la luz la puede encender, mas no tiene la inteligencia suficiente para determinar estratégicamente el lugar donde debe estar la luz puede emitir su luz, mas no va a ser eficaz y efectiva. Estos dos verbos, pues, nos indican que que se debe tener la voluntad, la acción, la disposición de encender la lámpara. También se debe tener la inteligencia para colocar esa luz en el lugar adecuado para que sea eficaz y eficiente. Estamos ante el hombre maltratado por el pecado. Estamos ante el hombre sumido en la oscuridad de su corazón y en las tinieblas de su mente. Allí está la lámpara, un recipiente cargado de aceite, sí, un recipiente que puede ser útil, sí, mas un recipiente que por sí mismo no puede hacer nada para sí mismo.
Viene pues el divino maestro y hace una relación fantástica, única, magistral entre el poder de la palabra, su eficacia para disipar las tinieblas y la necesidad que tiene el hombre de esta verdad y que esta verdad opere en él. Atendiendo que solo podrá operar esta verdad en el hombre si el divino maestro no llega a ese recipiente y con su soplo divino enciende la luz. Recuerde que el soplo divino fue que dio vida al hombre en el Génesis. Por eso empleó el término soplo divino o la frase soplo divino. Porque es de obligatoriedad que el soplo divino, es decir, el espíritu, la palabra que sale, opere en el hombre. Y eso solo se logra si Dios actúa directamente en él, prendiendo, encendiendo esa lámpara. Encendida la lámpara, Dios debe conocer a plenitud ese recipiente y el alcance de ese recipiente para colocarlo en el lugar indicado a fin de que sea eficaz y eficiente. Si el Eterno no posee esta inteligencia, si el Eterno no posee esta habilidad estratégica, el recipiente será inútil, aun cuando esté encendido. Y de ello, de la capacidad, la habilidad de estrategia o estratégica del Eterno y su inteligencia, la Escritura nos tiene innumerables ejemplos, entre ellos el apóstol Pablo, que fue llamado para ser maestro de los gentiles por su capacidad. El apóstol Pedro, que fue llamado para ser maestro de los judíos por su capacidad, porque Pedro no era un iletrado. Pedro era un conocedor de la escritura de aquella época. Y le fue revelada la gracia. Son recipientes cuya luz fue efectiva y eficaz. Mas entramos ahora a otro aspecto importantísimo y vamos a leer. Por favor, leamos Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vidamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Leemos en la Biblia. Todo trato, toda relación, todo compartir dimana de la Escritura. Obligatoriamente debe ser así. El apóstol Pablo, instrumento escogido por Dios, es decir, lámpara escogida por Dios y situada en un lugar estratégico. Por eso el título es Lumbreras encendidas por Dios. Pablo, situado en un lugar estratégico, Dios, permitiéndole a esa lumbre aumentar su capacidad lumbrera, su capacidad de iluminación. Usted me dirá, ¿por qué el hermano Reyes no usó el término inicial iluminación sino lumbrera? Claro, ya se lo voy a decir. Sucede que la lámpara, cuando la encienden, ella no ilumina. Ella es una lumbrera del Eterno. Mire, nosotros muertos en delitos y pecados, éramos una lámpara apagada, inútil. Mas cuando viene el Eterno y nos enciende por la iluminación, la revelación de su gracia, de la piedad a nosotros, la palabra opera en nosotros
Y empieza la palabra a estructurarnos. No por gusto nuestro, no por voluntad nuestra, no por querer nuestro, sino que se cumple en nosotros aquello que dijo Jesús cuando afirmó y no negó, sino que afirmó y dijo: ¿a qué pues compararé el reino de los cielos y a qué lo haré semejante? Lo compararé a un hombre que se tomó una semilla de mostaza y la sembró. Y sin que él sepa ni cómo, ni cuándo, ni cómo creció, ni cómo se originó el árbol, cuando vio fue un árbol grande, robusto, fructífero. Bendito el Señor. Eso es el reino de los cielos. El reino de los cielos es espíritu y es vida. El soplo del Eterno entra en nosotros. Y de dentro hacia afuera empieza a estructurar un hombre conforme a la estatura de Cristo. Ese hombre conforme a la estatura de Cristo empieza a ser formado para que se cumpla en ese hombre lo que está escrito. Vienen días, dice el Señor, vienen días, grita a voz en cuello. Grita a voz en cuello, oh anunciadora de Sión, grítalo, grítalo, no te calles. Anda en las encrucijadas de los caminos, en las alturas, como atalaya. Anda, grítalo, 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 no te calles. Y le dijo, ¿qué de gritar, el Señor? Y grita, que vienen días, dice el Señor, que mi palabra no será escrita en piedra, sino que mi palabra será escrita en los corazones, y ellos adorarán de verdad en espíritu. Porque la formación del Eterno es a partir de su palabra. La iluminación del Eterno es a partir de su palabra. El robustecimiento que cualquier hombre del Eterno pueda tener parte de su palabra. Pues este es el pan y esta es la vida. De cierto os digo, no os dio Moisés el verdadero pan de vida. Yo os doy el verdadero pan de vida. Así, este hombre influido, insuflado por el Espíritu Eterno, empieza a hacer las obras para la cual estaba preparado. Por eso es que es lumbrera, no luminaria. Él es lumbrera porque en sí mismo tiene el aceite. Aun cuando el recipiente contiene el aceite, tiene alguien que echarle ese aceite. Tiene alguien que prenderlo. Mas cuando el hombre de Dios entra en relación directa con el Eterno, él en sí mismo es una lumbrera. Por eso es que Jesús afirmó diciendo, vosotros sois la luz del mundo. Ahora, bien, ya estamos encendidos, ya hemos sido colocados en un lugar, ya somos lumbreras del Eterno. Pero, ¿cómo se desarrolla todo esto? ¿Y por qué todo esto ha sucedido en el hombre en la postrimería de los tiempos, cuando se cumplió el tiempo determinado por el Eterno para que se manifestara Jesucristo, su Hijo, y viniera al mundo por medio de una mujer y bajo la ley? ¿Cómo así que pasó? ¿Por qué? ¿Qué función tiene Cristo? Aparte de ser el tabernáculo del Eterno, ¿qué función tiene Él, pues, para poder guiar al hombre a los estrados del Eterno? Vamos a leerlo, por favor, leamos. Efesios, capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús,
para que, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. El término creados, usted que es lector de la Escritura y usted que no lee mucho la Escritura, el término creados nos traslada indudablemente a Génesis, cuando el Eterno dijo, hagamos al hombre. Hagamos al hombre. La función de Cristo entonces es crear una nueva criatura conforme a su estatura. Cristo, siendo a imagen y semejanza nuestra, ya la imagen y semejanza la hemos estudiado la hemos analizado, en otros videos, audios. Esa imagen y semejanza que trajo nuestra era para indicar o darnos la guía a nosotros cómo debemos ser estructurados, formados. La estructuración es aquella base que permite movernos, comportarnos, hablar, relacionarnos con los otros bajo un principio. Bajo un principio. Ese principio es una estructura. Es la estructura. Esa estructura es la que nos muestra Cristo Jesús. Vamos a leerlo. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Somos edificados en esa principal piedra del ángulo. Somos estructurados en esa principal piedra del ángulo. Nuestra edificación hace alusión a esas obras que ya han sido preparadas de antemano por el Eterno para que andemos en ella. Es decir, andar es transitar por un camino. La Biblia es un poco compleja a veces en su terminología, porque ella tiende a englobar. Ya hace uso de términos, de adverbios, que se requiere la iluminación del Espíritu Santo para poder comprenderlas. Andar es transitar por un camino y tener certeza de ese camino, tener convicción de ese camino. ¿No le huele a fe? Teniendo la certeza y la convicción en nuestro interior, somos estructurados en Cristo Jesús y hacemos las obras para lo cual fuimos creados. Por eso es que somos lumbreras encendidas por Dios. No somos luminarias. No. Y la máxima de Jesucristo, su máximo esplendor metafórico, plasma y lo manda. Y dice, para que vean vuestras buenas obras y te alaben a ti, te exalten a ti. No, somos lumbreras, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aleluya. Tenemos pues que la lumbrera ha sido encendida por obra del Eterno, que nos ha iluminado.
Tenemos pues que hemos sido colocados en un sitio estratégico a fin de que en ese sitio estratégico seamos la lumbrera, no la luminaria, la lumbrera. ¿Por qué? Porque aquel que nos sustenta también nos pone el querer. Porque aquel que nos sustenta y nos pone el querer, también nos sustenta, nos pone el querer y nos pone el hacer. Por su buena voluntad. ¿Y cuál es esa buena voluntad? Pues la buena voluntad es aquella que dijeron los ángeles cuando contactaron, cuando le dieron el aviso a los pastores en la oscuridad de la noche y en el estrellato del cielo, y les dijo: porque hoy ha nacido en la tierra de David un Salvador, que es Cristo el Señor, paz y buena voluntad para con los hombres. En esa buena voluntad somos santificados, a fin de que santificados seamos estructurados en Cristo Jesús y seamos edificados en Él, a fin de que todo el edificio bien construido y bien sustentado sea para gloria, adoración del Eterno. Bendito el Señor Jesús y benditos sus misterios revelados. Así le corresponde al hombre decir: sí, ven, Señor Jesús. Dios les bendiga. Los quiero mucho.